Dice así la palabra del Señor. Entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Señor, añada bendición a su palabra. Oremos. Bendito Señor Dios, soberano, todopoderoso, fiel y justo, venimos delante de ti, Señor, en medio de nuestra debilidad, de nuestra imperfección, pidiéndote perdón, Señor, por nuestros pecados, y entendiendo que dependemos solo de ti. Y así en esa actitud nos acercamos a la luz de tu palabra, tu santa palabra que nos guía, que nos anima, nos exhorta, nos edifica, nos fortalece, ese tesoro precioso que has dejado para que nosotros podamos ser sostenidos entendiendo tus dichos, tus preceptos, tus mandatos. Ayúdanos, Señor, en este día, que podamos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, comprender el mensaje que tú has preparado para nuestros corazones, para nuestra vida, que es para tu gloria, Señor, para adorarte mientras escuchamos tu palabra. A tus pies queremos aprender y vivir para ti, Señor, y crecer en humildad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con la predicación expositiva del libro de Primera de Reyes. Ya anteriormente estuvimos meditando sobre la falsa profesión de fe a través de lo que había hecho Adonías, y hablamos también acerca del decreto de Dios, del consejo de Dios, de la responsabilidad del hombre, cuando vimos al profeta Natán creyendo a la promesa de Dios y obrando conforme a ella, como él dio un consejo a Betsabé para que se acercara al rey David y le dijera lo que estaba sucediendo, para exponerle lo que estaba pasando y de esa manera actuar conforme a la promesa que el Señor había hecho. Y ya en este momento nosotros, mis hermanos, vemos cómo el rey David responde a ese recordatorio que se le hizo, ese consejo que hizo el profeta acerca de la palabra que el Señor había dicho. En ese momento a David le es expuesto y vemos que su corazón, que era conforme al Señor, responde en obediencia a la palabra que había sido dada, sin dudarlo, mediante juramento, reconociendo a Dios que era todo en su vida. Y esto, mis hermanos, nos recuerda algo a nosotros los hombres. Muchas veces nosotros confiamos en las promesas de los hombres. De pronto un hombre que quiere ser gobernante expone una serie de proyectos y de planes, y nosotros muchas veces creemos en esas palabras, y por esa creencia en esas palabras y en esas promesas las seguimos y damos nuestro voto y favorecemos. Y muchas veces, aunque vemos que el gobierno está haciendo algo diferente a lo que nos prometió, no dudamos y seguimos defendiéndolo. Decimos: son los agentes externos, son otras cosas, Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Y en ese sentido debemos preguntarnos por qué somos tan arraigados a confiar en las palabras mutables de un hombre, pero somos tan débiles en confiar en la palabra viva, la palabra de nuestro Dios, la única que es inmutable y que permanece para siempre. Esto, mis hermanos, nos hace a nosotros entender que confiamos muchas veces en los labios pecaminosos y no en los labios santos de la palabra de nuestro Dios, la que nos ha sido dejada para nuestro crecimiento, la cual es dada por el Dios que está sobre las circunstancias. Y muchas veces lo que hacemos es lamentarnos, decir: Dios, ¿dónde
¿dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me ayudas? Y tomamos todas nuestras quejas de nuestro corazón contra nuestro Dios, olvidando que en cualquier circunstancia Él obrará a nuestro favor y para su gloria, sea llevándonos a una eternidad, sea superando, pero nunca el problema o la circunstancia o la aflicción o la enfermedad no seguirá por la eternidad. Tendrá un fin, mis hermanos. Son temporales y pasajeros, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y ahí es donde tenemos que aferrarnos nosotros. Y por eso en esta mañana, a través de estos versos que hemos leído, quiero que veamos nosotros cómo fortalecer nuestra confianza en la palabra de nuestro Dios, nuestra confianza en la promesa de Dios al ponerla por obra en nuestra vida. Por eso he llamado este sermón Confiando en su palabra, y lo vamos a ver dividido en 3 ítems. El primero es escuchando la verdad de la palabra. El segundo, reconociendo quién es el Señor de la palabra. Y el tercero, las consecuencias de la certeza de la palabra de Dios en el corazón del hombre. Vayamos pues al primer punto, escuchando la verdad de la palabra de Dios. Nosotros debemos recordar que David, en el texto que leímos, mandó a llamar a Betsabé. Ya le habían recordado la palabra de nuestro Dios a través de, como vimos en la introducción, a través del consejo del profeta. Y ese consejo del profeta contenía 2 aspectos. Un aspecto positivo de la palabra, que era lo que Dios había prometido, pero también un aspecto negativo, recalcándole al rey David las consecuencias de desobedecer la promesa de Dios. Y esas consecuencias eran la muerte de Salomón y Betsabé. Esto lo podemos recordar cuando vemos el versículo 16 de Primera de Reyes 1, que dice así: y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en el trono. Y aquí ahora Adonía reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes, animales gordos, muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Ven ustedes el recordatorio de forma positiva y con las consecuencias en caso de que se atreviera a desobedecer. Pero nosotros vemos que la respuesta del rey David a esta solicitud que hizo Betsabé, que fue confirmada por el profeta Natán conforme a su consejo, es confirmada por el rey David. Él confirma la certeza de esa verdad recibida, y lo hace cuando llama a Betsabé. Recordemos que están ellos frente a una situación de despojo del trono, y ese despojo del trono se iba a dar en contra de la promesa de Dios de que Adonías no iba a ser el rey, de que el rey sería Salomón. Por eso cuando escucha al rey David y recuerda la promesa, él obra en firmeza, porque escuchó la verdad de la palabra de nuestro Dios, que no miente, que no se arrepiente, que es inmutable, que no cambia, y así se dispone a actuar conforme a la fe que había recibido. Recordemos nosotros, como dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora aquí podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿había fe en David? Sí, había fe en David, pues él había escuchado la palabra de Dios durante toda su vida desde que fue ungido. Tanto que nosotros tenemos los salmos escritos por David, que son la palabra de Dios. Así que él había escuchado esa palabra
y conforme a esa palabra, él había actuado en la mirada, en la esperanza que tenía de un Salvador, de uno mayor que él, como dijo el Señor mismo en Marcos capítulo 12, versículo 35. Dice la palabra: enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, como pues es su hijo, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Así que nosotros sabemos que David, por la obra del Espíritu Santo, tuvo un entendimiento del Mesías prometido. Tuvo un entendimiento de la revelación que Dios hizo. Y lo hizo al escuchar la palabra de Dios. Él sabía que su reino permanecería para siempre conforme al pacto que Dios hacía con él. Y entendía que el que se sentaría ahí era su Señor. Sería su Señor. Aunque no había sido testigo de la encarnación de Cristo, entendía por el Espíritu lo que había de venir. Recordemos que cuando el libro de Hebreos nos habla en Hebreos 11 de los héroes de la fe, está hablando de aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento a la palabra de Dios, al anuncio de la venida del Mesías, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y David tenía ese entendimiento, tenía esa fe salvífica en la esperanza del que habría de venir, no en que ya vio a Cristo, porque él es antes de Cristo, pero él murió con la esperanza de que Cristo vendría y tuvo un entendimiento de que él sería el rey que se sentaría para siempre. Y por eso, cuando le he recordado la palabra por parte del consejo de Natán en Betsabé y en el mismo Natán, él obra en obediencia conforme a ella. Él actúa conforme el Señor le ha demandado que lo haga. No duda en que el rey debe ser Salomón, porque eso llevará al cumplimiento de lo que Dios había determinado, rechazando a Adonías, rechazando la rebeldía de Adonías. Y aquí nosotros debemos ver algo práctico para nuestras vidas, y es que nosotros debemos levantarnos en obediencia a la palabra de Dios, a lo que el Señor demanda de nosotros, porque muchas veces nosotros levantamos nuestros propios tronos de desobediencia, rebelándonos en nuestro corazón. Muchas veces somos Adonías espirituales, que caminamos en rebeldía a la voluntad de Dios, en rebeldía a la palabra de Dios, hasta el punto de disfrazarnos de religiosidad para mostrarnos como si fuéramos puros y castos, cuando en realidad nuestro corazón está totalmente opuesto a la voluntad de Dios, totalmente rebelde y lleno de fábulas que nos llevan a la perdición eterna. Por eso nosotros debemos, como el rey David, prestar obediencia inmediata a la palabra de Dios. La palabra, como dice el Salmo 119, 105, es lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esta comprensión de la palabra la tenía David, quien al obrar en virtud de la palabra hizo lo que el Señor le había ordenado, hizo lo que el Señor había demandado de él. No hizo lo que el mundo le decía que hiciera. Recuerden que estamos hablando del mundo en la antigüedad, en el oriente, y la norma legal lo que determinaba era que el hijo mayor vivo era el que debería seguir en el trono. Ahora, Adonías, a la luz del mundo, no estaba haciendo nada ilegal. A la luz del mundo estaba respondiendo conforme a la ley para recibir el trono que él merecía recibir por ser el primogénito mayor de ese momento. Pero nosotros vemos que sobre las normas del mundo está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios prevalece para siempre. Y el rey David no hizo lo que el mundo decía que debía hacer. No siguió lo que los otros reinados a su alrededor determinaban que hiciera, sino que hizo lo que la voluntad del Señor había determinado.
que su sucesor sería Salomón, no su hijo mayor, Adonías. Y esto, mis hermanos, nos enseña también a nosotros de manera práctica que nosotros debemos recordar que no somos del mundo. Dijo el Señor en Juan 17:15: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mundo nos llama a que vivamos según sus normas, a que vivamos según sus planes, según sus modas, según sus designios que son enemistad contra Dios. Y nosotros, mis hermanos, estamos llamados no a hacer lo que el mundo dice, no obedecer las normas del mundo, sino obedecer lo que nuestro Dios ha dicho en su palabra, a ser fieles y a defender el Evangelio y la verdad por encima de todas las cosas. Ahora, sabemos que debemos respetar las autoridades, que debemos respetar las normas establecidas, pero si estas van en desobediencia a la voluntad de Dios, nosotros debemos oponernos a ese cumplimiento de esa palabra, de esas normas. Vemos un ejemplo ahora en el Mundial. Querían obligar a los capitanes a que portaran un brazalete que dice One Love, y ese brazalete determina el apoyo a lo que es contrario a la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron? Muchos se pararon firmes sin ser siquiera creyentes a oponerse a eso. Muchos, en cambio, están en contra y quieren salirse de la FIFA y salirse de las competiciones porque quieren que el capricho de su voluntad, contraria a la voluntad de Dios, se haga como sea. Pero ahí es donde el creyente debe mirar qué es lo que el creyente está apoyando, qué es lo que el creyente en Cristo está haciendo. Está viviendo como un cristiano y enfrentando lo que este mundo le propone que haga, para que lo haga conforme al mundo o conforme a la voluntad de Dios. Mi hermano, si tú eres un creyente, debes obrar conforme a Cristo, conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme a sus estatutos, conforme el rey David lo hizo en ese ejemplo. Nosotros debemos obrar de la misma manera, oponiéndonos a las cosas de este mundo. Muchas veces este mundo también propone cosas que son costumbres. Se ha dicho que una de las fuentes de la ley es la costumbre, porque la costumbre con el tiempo se convierte en ley. Pero las costumbres de hoy en día en el mundo son contrarias a la palabra de Dios. Los hombres y las mujeres no quieren casarse, quieren vivir juntos como si fueran esposos, cada uno en su casa. Y eso no es lo que manda la palabra de Dios. La palabra de Dios manda que cada uno esté guardado y que en el tiempo establecido sean desposados, se hagan una ceremonia, se casen y vivan conforme el Señor ha determinado. El mundo dice una cosa, la palabra de Dios dice otra. ¿Cuál vas a seguir tú en este día? ¿Cuál vas a seguir tú en tu vida? ¿La palabra de Dios o la palabra del mundo? Debes examinarte, mi hermano, y debes buscar el vivir en santificación progresiva. Pues ahora nosotros somos de Cristo y de su reino, y debemos vivir para su gloria. Así que basta ya del amor al mundo. Si amamos a nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, guardemos sus mandamientos y vivamos conforme a su verdad. Esto nos lleva al segundo ítem, reconociendo quién es el Señor de la palabra. En este punto, mis hermanos, después de ver a lo que somos llamados a hacer cuando escuchamos la palabra de Dios, el texto nos deja ver lo que David dice para confirmar el juramento de la verdad de la palabra dada. Y aquí quiero que veamos el versículo 29, Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 29. Dice así: y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Este es un versículo en el cual debemos detenernos, mis hermanos. En este versículo debemos nosotros meditar, porque el rey David
declara quién es el que vive. Y el rey David hace una declaración que solo la pudo entender por la revelación especial que recibió por parte del Espíritu Santo. En ese momento que se había hecho el pacto con David, que había ya una revelación progresiva, porque al tiempo de David él había entendido el pacto de obras con Adán, entendía el pacto con Noé, entendía el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, ya tenía una revelación progresiva avanzada, pero aún no había venido el Mesías. El Mesías seguía siendo prometido, y dentro del pacto que Dios hizo con él, le prometió que se sentaría uno en su trono que gobernaría para siempre. Así que él tuvo esa revelación y ese entendimiento, tuvo una comprensión del pacto de redención. No había sucedido todavía, no había sido consumado el pacto de redención. Físicamente no había sido encarnado nuestro Señor Jesucristo. Pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, él entendió el plan de redención, el pacto de redención y sus consecuencias. Y son muchos los salmos que nos dejan ver ese entendimiento que tuvo David. Yo voy a citar uno, el Salmo 16, versículo 9, dice la palabra: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y son muchos los otros salmos donde David muestra que Dios lo había salvado, que había sido redimido. No era posible eso para el hombre en ese tiempo, sino era dado por la voluntad de Dios. Era solo posible ese entendimiento de reconocer que había sido sacado y librado de la angustia, que había sido redimido. Recuerde que esa palabra redimido significa rescatado. Y David entendió que había sido rescatado de la angustia, que había sido redimido de la angustia de parte de Dios. Y por eso es importante que entendamos algún aspecto de ese pacto de redención. El pacto de redención es anterior al nuevo pacto. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:31, dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esta es la descripción del nuevo pacto en Cristo, dada por el profeta Jeremías muchos años antes de la encarnación de nuestro Señor. Y este pacto de redención del que estamos hablando, del que David tuvo una comprensión para poder exclamar esa palabra de que Señor que redime mi alma, este pacto es un pacto fundamental que es precedente al pacto, al nuevo pacto en Cristo nuestro Señor. Y David pudo ver su esperanza en este pacto de redención, como mencionamos anteriormente. Y nosotros podemos ver este pacto de redención en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice así la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el
cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si ven en los dos versículos, mis hermanos, se habla conforme al propósito suyo que fue dado en Cristo antes del tiempo de los siglos. Y en Tito dice, prometido desde antes del principio de los siglos. Así que la Escritura presenta el propósito eterno y la promesa de salvación a la humanidad. Metafóricamente, en forma de un pacto realizado entre las personas de la Trinidad. Esto es el consejo de Dios, el consejo trinitario que tuvo un propósito eterno en su voluntad de redimir al hombre, de que el hombre fuera salvado. Ese es el pacto de redención. Y el rey David, aunque no estuvo, como les dije, en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, él comprendió que su alma fue redimida, que su alma fue salvada, y por eso antecede a la ratificación de la palabra recibida el hablar, antes de hacer el juramento, habla de la redención de su alma. Sin el apoyo del Espíritu Santo no lo hubiera podido comprender. Él fue ungido por el Espíritu Santo para realizar esta labor como rey. Sin eso no había podido tener comunión con Dios, no había podido entender lo que el Señor le había revelado, no había podido recibir la promesa que recibió y el cumplimiento de parte de Dios del pacto con David. Así que, mis hermanos, nosotros debemos entender que fue redimido. Fue redimido, y por eso es que el rey manifiesta a continuación del versículo que leímos, dice que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Aquí le manifiesta a Betsabé que entiende la palabra recibida, comprende la verdad de lo que recibió, y que para el cumplimiento de esa palabra en su responsabilidad no habrá más tiempo. Él dice, eso se hace hoy. Y ahí en ese entendimiento que tuvo de la redención de parte de Dios, de recordar la obra que Dios había hecho, de librarlo de la angustia, del peso del pecado que sintió, sobre todo cuando cayó en el pecado con Betsabé. Él entiende esa redención de su alma, y por ese entendimiento comprende la veracidad de la palabra de Dios, la confirma y dice que esa palabra se debe cumplir hoy. Inicia su actuación en la responsabilidad que le corresponde, haciéndolo enseguida. Y esto nos enseña a nosotros de manera práctica, mis hermanos, que debemos recordar que nuestra alma también fue redimida. Nosotros fuimos redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Hubo un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Y en ese propósito eterno, por la infinita gracia de Dios, nosotros fuimos receptores de la redención determinada por parte de nuestro Dios. Y nosotros no lo merecíamos. No merecíamos ser redimidos. Teníamos una deuda impagable. No había nada que nosotros pudiéramos hacer que nos acercara algo a Dios. Porque nuestra naturaleza está corrompida por el pecado. Nuestras buenas obras, dice la palabra, que no son más que trapos de inmundicia. Nosotros no podemos por nuestros propios méritos acercarnos a Dios si no somos primero redimidos y salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros debemos entender y reconocer que en nosotros también se cumplió ese pacto de redención. Ahora que el Padre lo planeó, el Hijo lo cumplió,
y el Espíritu Santo lo aplicó. Y por eso recibimos la salvación eterna como parte del pueblo de Cristo. Por eso ahora somos hijos de Dios. Esa palabra que fue dada a nosotros, de que ahora somos hijos de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora, hermanos, nosotros vivimos para el Dios infinito, para el alto y sublime, el que nos eligió, nos redimió y nos ha hecho partícipes del nuevo pacto en Cristo. Y tenemos como señal del nuevo pacto el bautismo y la cena del Señor. Y debemos en medio de esto obedecer la palabra de Dios, porque ahí en ella nosotros tenemos esperanza y nosotros debemos vivir conforme a esa palabra, obedecerla hoy mismo. No te coloques tiempo para obedecer la palabra de Dios. No digas, cuando yo sea más viejo dejaré lo que hago para obedecer a Dios. No digas que ahora que puedas cumplir con tu corrupción lo que necesitas, obedecerá la palabra de Dios. No digas que ahora que quieres deleitarte más en tu mentira o en tu engaño, más adelante lo harás. Mi hermano, no seas necio, obedece la palabra del Señor hoy. Recuerda lo que le fue dicho a aquel hombre que agrandó sus graneros y dijo: alma mía, cuántos bienes tengo. Y dice la palabra: necio, cuántas cosas has hecho y hoy viene por tu alma. Así que no esperes para obedecer al Señor. No esperes para obedecer la palabra. Hay que obedecerla como hizo el rey David inmediatamente. Es un llamado que nos hace la Escritura para que nosotros vivamos en santidad progresiva, para que podamos nosotros vivir para la gloria de nuestro Dios. Y esto nos lleva al tercer ítem: las consecuencias de la certeza de la palabra de Dios en nuestro corazón. Ya nosotros hemos señalado lo que es escuchar la palabra, la verdad de quién es el Señor de esa palabra, en quién hemos sido redimidos. Ahora vamos a ver unas consecuencias de la certeza de esa realidad, de esa palabra viva para nosotros, para nuestra vida. Y aquí vemos la última parte del texto de hoy, en el versículo 31. Dice la palabra: entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Aquí vemos nosotros la actitud de Betsabé cuando entendió que el cumplimiento de la palabra de Dios era una realidad. Dice que se inclinó con su rostro en tierra. Y nosotros sabemos que el rey David era un tipo de Cristo. El rey David era un tipo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual gobierna como Rey soberano sobre todas las cosas. Y en ese sentido, mis hermanos, en nuestro Señor está el cumplimiento de la palabra. Y cuando nosotros entendemos que la palabra se ha cumplido en nosotros por Cristo, nosotros debemos humillarnos delante de nuestro Rey y debemos ser reverentes y decir que nuestro Señor vive para siempre, como dice en Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono,
y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si lo nota, mi hermano, en este texto leído he reverenciado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos que Betsabé reverenció a David por el cumplimiento de la palabra. Se postró en tierra y le hizo una alabanza, no como a Dios, sino deseando que viviera mucho tiempo, que estaba por morir. Pero nosotros vemos en esto como un tipo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Cordero que fue inmolado. Y dice aquí la palabra que había una muchedumbre de millones que hablaban y decían que era el único digno de recibir el honor, el poder y la autoridad, el que estaba sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono es Cristo. Cristo, mis hermanos, está reinando. Él fue inmolado porque murió, pero en la tumba está vacía. Nuestro Señor resucitó. Y dice la palabra que Él ascendió al cielo. Y Él reina y gobierna sobre todo, mis hermanos. Reina y gobierna sobre nuestra vida, sobre la iglesia, sobre todo lo que somos. No hay nada que nuestro Dios no gobierne. Y Él vendrá por segunda vez, como ese Rey soberano, a establecer su reino por la eternidad. Y ahí podremos estar nosotros con Él por siempre. Así que debemos reconocer la grandeza de nuestro Rey Jesucristo, para que podamos, conforme las Escrituras lo determinan en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es la palabra viva. Cristo es el Evangelio. En Cristo se ha cumplido la palabra para nosotros. La palabra que fue dicha desde antes del inicio de los tiempos, nosotros la vemos cumplida hoy, sentados en estas bancas, siendo redimidos por la sangre de Cristo y proclamando que son de Cristo y que viven para Cristo por siempre y para siempre, entendiendo su eterna salvación. Así que, mis hermanos, debemos guardar con certeza la palabra de Dios en nuestros corazones, viviendo confiados y seguros en el autor de la palabra, en esa palabra que nos conduce a ser como Cristo. Y nuestro corazón debe humillarse, debe leer, debe escuchar la palabra y debe meditar en ella. Debe sumergirse y vivir por la palabra. Vivir en ella, y nuestro caminar debe ser en la certeza del cumplimiento de esa palabra inmutable, esa palabra que no cambia. Esta palabra no es como la del gobernante insensato, que no cumple lo que dice, aunque usted mantenga la esperanza de que va a cumplir. No es esta palabra así. Esta palabra es dada por el Rey soberano, inmutable, fiel y verdadero. Y esta palabra no va a cambiar. Y no es una palabra que usted va a recibir porque otro se va a acercar y le va a hablar en el oído y le va a decir: el Señor te dice. No, mi hermano. Esta palabra está escrita en la Santa Biblia. Ahí está todo lo necesario. El canon ha sido cerrado. Y si usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Mi hermano, ahí está toda la palabra que nuestro Dios ha dado para nosotros. Y esa palabra tiene promesas, tiene también exhortaciones y nos llama a una vida santa y a una vida íntegra. Así que, mis hermanos, vivamos en la palabra profética más segura, esa que penetra los tuétanos y las coyunturas
y que discierne las intenciones del corazón. Vivamos conforme a nuestro Señor. Guardando esta palabra en nuestro corazón, podemos enfrentar cualquier circunstancia. Podemos pensar en 5 cosas diarias por las cuales debemos estar agradecidos delante de nuestro Dios, después de meditar en su maravillosa palabra, de tener todo lo que necesitamos para enfrentar las flaquezas, la debilidad. Ver la obra de Cristo en nosotros es maravilloso. Y si en esta mañana, tú que estás aquí sentado, nunca has conocido de Cristo, o de pronto has conocido de Cristo, pero no vives conforme a su palabra y conforme a su verdad, hoy es un día donde se está predicando su palabra y su evangelio. Y su palabra y su evangelio es el medio instrumental para que tú vengas en arrepentimiento y en fe a Cristo. Así que si no lo has hecho, debes arrepentirte y debes venir y humillarte delante del Señor y vivir para su gloria y empezar a conocer su palabra y vivir conforme a la voz del Dios vivo. Y mi hermano, mi hermana, ustedes que han creído en Cristo deben vivir unidos. Debemos vivir como la iglesia del Señor, confiando en la palabra de Cristo, quien es nuestro Rey, al que esperamos pronto. Ven pronto, Señor, porque tu iglesia te espera. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. En ella encontramos todo lo necesario para nuestra vida desde este lado de la eternidad. Ayúdanos, Señor, para que nosotros vivamos confiados en la palabra que tú nos has dado. Esa que nos recuerda que nosotros hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo, que hemos sido salvados y que tus promesas son ciertísimas para nosotros. Sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú no nos has dejado ni nos has desamparado. Ayúdanos, Señor, para que en nosotros se construya la confianza en tu palabra en nuestros corazones. Que nosotros meditemos en el tesoro de la Escritura cada día de nuestra vida, cada mañana, Señor, que podamos nosotros vivir conforme a ella. Líbranos de adaptarnos a este mundo. Ayúdanos a vivir conforme a ti, Señor, mientras caminamos a ese llamamiento supremo en Cristo Jesús. Guarda tu iglesia, Señor, tu pueblo, para que viva conforme a la verdad y no conforme a la falsedad y a las pautas de los falsos maestros. Ayuda a tu iglesia y ayúdanos a nosotros, Señor, para que vivamos para tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.